aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios
Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor la bendición de poder compartir su comunión a través de sus santas palabras. Recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor amado, muchas gracias por esta nueva oportunidad, por todo el bien que nos ha dispensado. No tenemos palabras, Señor, para enumerar los motivos de agradecimiento que tenemos. Pero aquí estamos tal y como somos, deseando que podamos glorificar tu santo nombre y que tu palabra corra y sea glorificada en este momento, para nuestro bien y sobre todo para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, qué bueno que podemos repetir las palabras de Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y qué bueno que volvamos a mencionar una vez más el agradecimiento que tenemos porque Dios nos ha hecho parte de su programa, porque nos llamó con llamamiento santo y nos ha dado su seguimiento amoroso, porque su comunión es una realidad en nosotros, y por todo el bien dispensado del Señor hacia nosotros. Y podemos repetir con alegría la bendición de tener la paciencia y la consolación de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que a través de esa paciencia y de esa consolación tenemos esperanza. Nos ha tocado vivir el principio del fin de los siglos, el inicio del final de todo, el inicio de la consumación de todo. Y es lamentable que tengamos que aceptar la realidad de que muchas veces, aún en la expresión de la Biblia, sobre todo en las malas instrucciones del sistema teológico y conciliar, que nos enseña la palabra, la interpretación de la palabra, no la palabra en sí,
a tal grado que si no encontramos a alguien que tenga la visión del Señor y que pelee la batalla de la fe en nuestro favor cuando llegamos al pueblo de Dios, nos quedamos sin fruto, nos convertimos en insípidos, en desconocedores de todo, porque precisamente el sistema nos convierte en un número. Pero demos gracias a Dios porque tenemos su palabra y porque en el análisis sencillo de esa palabra, en la lectura sencilla de lo literal de esa palabra, hay una promesa de esperanza. Y si no fuera así, aquellos que hemos perseverado muchos años, habríamos llegado a una situación de desesperanza. En lugar de tener esperanza, tendríamos desesperanza. Porque el sistema nos ha llamado, nos ha nucleado, nos ha formado a su imagen y semejanza, según la voluntad humana, en todo sentido. Y si no somos formados bíblicamente con la palabra literal, con una expresión franca, comprensible y aplicable de la palabra, entonces, en muchos casos, nos desesperanzamos. Porque si vinimos al Señor y vinimos al pueblo de Dios buscando refugio, buscando que se reconozca nuestra verdadera situacionalidad, buscando perdón, buscando aceptación, buscando consejo, buscando consuelo y buscando confraternidad en todo sentido que muchas veces no la tuvimos antes, sobre todo los que llegan ya adultos. Y si alguien llega así buscando todo eso y rápidamente empieza a recibir los golpes de situaciones adversas totalmente y contrarias a lo que se le dijo, porque Dios nos ha llamado para hacernos libres. Y la Biblia dice que al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Pero el sistema humano, en lugar de viabilizar la forma de que se manifieste el poder de la resurrección en todos nosotros, de una manera franca, gratuita y desinteresada, se encarga en primer lugar de vendernos hasta la sonrisa y al fin y al cabo llegamos a preguntarnos si realmente son así las cosas. Pues no, hermano amado, no, hermana amada, las cosas solo son la realidad de Dios. En todos los aspectos que la palabra de Dios avala, aprueba lo que usted hace o deja de hacer, lo que yo hago o dejo de hacer. Jesús, en una de sus expresiones, dijo: venga a mí todo el que esté trabajado y cansado, que yo lo voy a hacer descansar. Ese evangelio que se mueve a través del sistema teológico y conciliar, que ha elaborado una serie incontable de métodos de inducción
para manejar la gente a base de todo tipo de engaño, incluyendo el poder de la convocatoria o la fuerza de la publicidad, ese evangelio no libera. Y cuando la gente mira para todos los lados y no ve los elementos necesarios para recibir el oportuno socorro del Señor en todo sentido y para recibir el brazo de auxilio de la gracia de Dios que les hemos prometido o que se nos prometió a nosotros, entonces la gente hace dos cosas: o se vuelve al albañal de donde vivía y se desenvolvía, o echa garras, echa colmillos, y ese cambio, esa transformación que hizo el Señor en una mujer o un hombre de fiera a oveja, cuando no encuentra la respuesta apropiada en el círculo donde se desenvuelve, llámese el grupito suyo o mío, en el mundo del sistema denominacionalista, entonces esa persona cambia su vestidura y deja de ser oveja y se convierte en una fiera. Perdón, lo dijimos de manera equivocada. En la mayoría de los casos no cambia la vestidura, porque con esa vestidura pasa donde quiera como una oveja, pero es un lobo disfrazado de oveja. ¿Y dónde aprendió eso? Oh, dentro de aquellos que le convirtieron en oveja, pero que se comportaron como lobos delante de ellos. Y de esa manera, todo el que piensa, aunque sea mal, pues adapta su vida a esa situación, y a lo más que llega es a ser un ente de religiosidad, un religioso o una religiosa. Pero qué pena. Y es que se convierte en religioso o en religiosa y nadie lo nota. No, porque al sistema no le interesa que usted sea oveja, león o tigre. Le interesa que usted sea un número de lo que tiene nucleado y que se deje manejar, aunque sea con todo el grado de hipocresía del mundo, y eso sin entrar en ideas vanas, complacientes, sin entrar en el campo de una filosofía vana. Esa es la obra del diablo. Ahí no está Dios, ahí está Satanás, y eso no conduce a la vida de comunión de un creyente en Cristo. Eso conduce al infierno. Y por eso hay una palabra muy seria en la vida, en la Biblia, que muchos son los llamados y pocos escogidos. Pero no hay por qué complicarse. Jesús dijo claramente: por su fruto lo conoceréis. Así que, hermano amado, hermana amada, si usted o yo con honestidad queremos tener la comunión del Señor y queremos disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor en sentido general, y queremos que los ríos de agua viva pasen por nuestras vidas y limen todas las asperezas y quiten todo lo que sea impuro, todo lo que sea inicuo, si todos nosotros queremos disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor y hacernos beneficiarios de todas las promesas del Señor, si queremos hacerlo, usted no necesita que yo haga una evaluación
de la vida suya ni que le ponga una escala de valores. Porque el que tiene comunión y lee la palabra de Dios sin prejuicio y tiene la libertad de Dios, no necesita que nadie le señale nada, porque él lo sabe y ella lo sabe, porque le permitimos a Dios que Él realice su obra en nosotros cuando Él quiera y como Él quiera. Y cuando se tiene comunión, se tiene la bendición de recibir el gozo de Dios. Cuando hemos hecho la cosa correctamente, nos alegramos y es legal y es bíblico y es justo que usted o yo nos alegremos interiormente cuando realizamos las cosas en el orden de Dios. Aunque lo hagamos como dice la Biblia, que cuando hagamos algo no nos enorgullezcamos, sino que entendamos que somos siervos inútiles porque hicimos lo que debíamos hacer. Y cuando hacemos lo que debemos hacer, se produce el gozo del Señor en nosotros. Pero cuando tenemos comunión y hacemos lo que no debemos hacer, entonces la Biblia dice de forma sencilla que nuestro corazón nos reprende. El Espíritu Santo se encarga de reprendernos y de hacernos ver que hemos actuado incorrectamente. El Espíritu Santo se encarga de hacernos entender que actuamos incorrectamente y nos da la fuerza para que ordenemos nuestros pasos y sigamos en el camino que el Señor nos ha trazado. Y usted dirá, y yo diré, y no va a pasar nada. No va a haber, por así decirlo, una reacción de Dios por eso. Bueno, en todo caso, lo que pase será bueno. Si Dios, de alguna manera, tiene que llamarnos la atención y hasta reprendernos, démosle gloria a Dios, porque hay que repetirlo. Es mejor la reprensión del Señor que la adulación del reino de las tinieblas, porque la reprensión del Señor no procura destruirnos, sino evitarnos la condenación. Que Dios nos ayude. Y hermano amado, hermana amada, no deje que su corazón se llene de desesperanza. Y cuando los mercaderes de la fe pretendan inyectarle el veneno de la iniquidad, de la contradicción a la palabra de Dios, no se lo acepte. No se sienta desesperanzado por lo que la gente dice. No se sienta comprometido a cumplir con lo que la gente dice que la Biblia dice. Siéntase comprometido en amor de cumplir con la fuerza de Dios y el amor de Dios exactamente lo que dice la palabra de Dios. Aunque se oiga muy pueblerino, pero recuerde esto: si la Biblia dice sí, es sí. Si la Biblia dice no, es no. Si la Biblia no dice ni sí ni no, a usted no debe interesarle, ni a mí tampoco. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, ampliando un poquito más sobre estas
sencillas ideas. Hay una porción bíblica sencilla que queremos compartir en este momento que le va a ser una bendición. Cuando nosotros vimos hace poco tiempo esta porción bíblica y nos detuvimos un poquito para considerar la bendición de poder entender estas cosas, porque usted dirá, pero ¿y es que no se entiende la Escritura? Sí, la Escritura se entiende, pero si usted o yo, hermano, tenemos ya un camino trillado para repetir siempre las mismas cosas y sobre todo para repetir lo que los otros dicen, entonces nos quedamos sin fruto. Y hay un momento en que cada creyente, cuando lee la palabra, descubre algo, por así decirlo, parece un descubrimiento, algunas palabras y algunas enseñanzas de la Biblia. Por eso, algunas personas nos han catalogado de simplistas por decirle a usted y a todos los que comparten con nosotros este humilde trabajo, decirle que se redoctrine con el Nuevo Testamento y que arranque de cero con los evangelios, San Mateo, San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y que cuando termine de eso, entonces lea los hechos de los apóstoles lo más que pueda. Les aseguramos que usted va a descubrir cuántas mentiras le ha dicho el sistema teológico a través de su fábrica de mentiras. Usted va a descubrir eso. Que le hablaron muchas mentiras, pero usted va a descubrir a lo mejor con pena que si usted fue predicador, predicadora o enseñadora o enseñador, usted también le ha dicho mucha mentira a la gente. Sin querer queriendo, como dice el chavo. Sí, esa es la verdad. Y solamente aceptando la realidad de que nosotros, influidos por el espíritu malsano de la teología, le dijimos tantas cosas indebidas a la gente y le hicimos daño sin querer. Demos gloria a Dios que llegue el momento cuando descubrimos esa realidad y lo primero que hacemos es ir al Señor y decirle: Señor, yo no sabía que era así. Yo estaba equivocado. Tú sabes de dónde yo vengo y cuál ha sido mi trayectoria. Usted puede estar seguro que la iglesia no ha resistido ningún embate diabólico tan poderoso como el del sistema teológico y conciliar. La iglesia no ha experimentado la fuerza de la iniquidad de ninguna otra manera. Ninguna condición de pecado ha sido peor que eso. Porque aun cuando se habla de las obras de la carne, que ya usted la conoce y que no la justificamos, y que en la batalla de la fe vivimos peleando con eso constantemente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pues mire, la teología y el concilio es peor que eso. ¿Pero por qué lo decimos?
Porque no hay manera de perderse más práctica que apartarse del camino. Y es que la teología y el concilio apartan a la gente del verdadero principio de la palabra de Dios. Le trazan otra senda para instrumentalizarlo. Y cuando ya me aparte de Dios no tengo para dónde ir. Si me aparto de Dios voy para el infierno. Porque es posible que yo practique algunas de las obras de la carne y Dios me ayudará y lucharé con eso. Pero es muy difícil que la practique todas. Pero la teología es un tipo de enfermedad, de esas enfermedades que destruyen todo el cuerpo. Hay enfermedades así. No tenemos conocimiento médico, no vayamos a decir algo indebido. Pero se nos ha dicho que hay enfermedades que dañan el cuerpo entero, que son en síntesis la muerte, sencillamente mata el cuerpo. Y apartarse de la palabra de Dios, del principio de la palabra de Dios, no puede haber nada más dañino que eso, ni más del diablo tampoco, porque tiene que obrar el espíritu de las tinieblas, tiene que obrar el espíritu de iniquidad en todo sentido. No se trata de un demonio o de una malicia espiritual, no, se trata de Satanás, los demonios, la malicia espiritual y todo lo que sea del diablo. Por eso, hermanos amados, aunque se oiga como muy vulgar, tenga el cuidado de que ese espíritu de iniquidad no siempre desesperanza en su corazón y no lo haga convertirse en algo que usted no debe ser, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaron y ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Aquí está la porción de mi hermano apóstol Pablo. Primera de Timoteo 3, en los versos del 3 al 5. Primera de Timoteo 3, los versos del 3 al 5. Primera de Timoteo 3:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, repito, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de contiendas de palabras, de las cuales nacen pleitos, celos, iras, contiendas y palabras deshonestas. Esta realidad, hermanos amados, es algo que debemos tenerlo, pero muy pendiente, muy pendiente. El que enseña alguna cosa que no está conforme a la piedad. Oiga lo que dice el hermano Pablo. Nada sabe. Está envanecido. Oiga bien, eso es aquel que enseña o aquella que enseña otra cosa que no es la palabra de Dios. Mire su primera situación. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras.
de las cuales nacen, debo repetir esto de nuevo, el verso 5, el verso 3, el 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, disputas necias, pero dejámoslo ahí hasta blasfemia. 4. Primera de Timoteo 3:4. Está envanecido o envanecida, nada sabe. Y contiende acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. No solo eso, el verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que usan o toman la verdad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos amados, vamos a leer la porción completa para que podamos asimilar mejor la enseñanza sencilla del hermano apóstol Pablo. Oiga esto, y ojalá lo entienda, y ojalá usted memorizara esa palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, oiga, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, más que eso, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. A causa del tiempo, solamente diremos con relación a esta sencilla palabra de mi hermano apóstol Pablo, de Primera de Timoteo capítulo 3, los versos del 3 al 5. Solamente diremos que no se puede hacer un fácil una fotografía más bien hecha del sistema teológico y conciliar. El sistema conciliar es exactamente eso. Vuelva y lea primero de Timoteo 3, de los versos 3 al 5. Y eso es el concilio suyo. Eso es la teología suya. Esa es la denominación suya. Ese es el grupo independiente suyo que no se sujeta a nada, donde la gente se convierte en batuta, jefe y constitución y dueño de todo. La Suprema Corte, donde un hombre o una mujer hace y dice lo que le parece. Y lo peor de todo es que la teología interpreta y vende, y después impone eso a través del concilio,
porque usted no puede ser de ningún grupo denominacional si usted no respeta y acepta el método, el manual, la regla, el expositor, el comentario. Usted no puede. Y si se queda ahí, va a pasar muchísimo trabajo y al fin no va a poder resistir. Eso hace la teología y su inicuo sistema. Pero los que son disidentes de ese sistema, que no pudieron soportar por la razón que sea, entonces lo que hacen es que se reciclan y forman, digámoslo en nuestra palabra, un sistemita personal del cual son dueños. Y ahí no hay a dónde ir a reclamar nada, porque él o ella o dos o tres personas son dueños de eso. Dueños de todo lo que hay de valor material y dueños de lo que se supone que es una visión de Juancito el Caminador o de María la Coja, que Dios le habló de atrás de una puerta o le dejó ver una visión especial, y ellos son los que aplican eso. Y el que no quiere estar así, lo que tiene que hacer es lo que oímos decir. Eso lo oímos nosotros, lo vivimos. Cuando en un lugar alguien le reclamó a la persona que dirigía. Pero si usted termina de decir 5 veces que sabe que es así como la Biblia lo dice, pero usted persiste en desautorizar eso, entonces usted cree más en los hombres que en la palabra de Dios. Y esa persona dijo delante de nosotros, le contestó a esa persona: aquí yo soy quien dirijo porque Dios me puso. Y usted o hace las cosas como se hacen aquí, sin estar averiguando, o ahí está en la puerta, váyase de aquí. Eso no pasó en otra galaxia, eso pasó aquí en nuestro pueblo. Y eso es verdad. A lo mejor las personas que protagonizaron eso y que estuvieron presentes en esa triste situación, algunos nos estén viendo. No estamos mintiendo. No estamos condenando a nadie, pero estamos diciendo, hermanos amados, usted recurra a la palabra de Dios si se quiere salvar, porque caminando hacia el infierno no se llega al cielo. Y cuando se contradice la palabra de Dios, nos apartamos de Dios, perdemos la comunión, se rompe el vínculo de comunión que debe haber, que hay entre el Señor y nosotros, y se rompe el vínculo de comunión que hay entre nosotros, unos con otros, y nos convertimos en nada, aunque sigamos teniendo un título, aunque sea de varón del cementerio. El que anda en esa condición está en camino de muerte. Que Dios nos ayude. Estas palabras son difíciles, pero ahí está la Biblia. Quisiéramos leer otra porción bíblica ya para concluir. El hermano apóstol Pablo le escribió una cartita a Tito, un muchacho que él estaba perfeccionando. Tito era un santo para la obra del ministerio, y Pablo, que era el ministerio, lo estaba perfeccionando. Y él le dijo a Tito: Tito, hay unas personas, Tito 2:11, esas personas a las cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene.
Lo repetimos. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Eso es Tito 2:11. El 10, vuelva para atrás porque parece incongruente, pero expresamente lo hicimos así. Mire, el 10 lo que dice, Tito 2:10. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Repito, hay muchos habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahora el 11. A los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Se nos va el tiempo. ¿Y cómo le callamos la boca? Cuando leímos eso por primera vez dijimos, no, pero mejor oramos para que le calle el Señor la boca. Parece más práctico. No, hermano. Usted tiene que callarle la boca a ese tipo de gente. Pero usted no le puede callar la boca con un manual, con un método, con un expositor y con un libro de argumentos, de comentarios teológicos. No. Se le cierra la boca con la palabra de Dios. Hermano amado, en años pasados, en este mismo espacio, quizás 10 años atrás, 12 años, teníamos una forma que molestaba un poco, pero siempre lo decíamos. A todo lo que usted vaya a afirmar o vaya a negar, dele un bibliazo. Y si no resiste un bibliazo, no sirve. No le dé con el método, no le dé con el manual, no le dé con el expositor, ni le dé con un comentario teológico. Dele un bibliazo, hermano. Y si no resiste lo que la Biblia dice, no lo resiste, hermano. Y sencillamente no es de Dios. Óigame, hay una serie de cosas que todo lo que enseñamos y todo el que tiene que ver con la palabra de Dios las conoce bien, porque Dios ha dicho cómo es. Ponemos un ejemplo sencillo a causa del tiempo. Hermano amado, hermana amada, pero Jesucristo dijo que cuando tú vayas a orar, entre en tu habitación, cierres tu puerta y ore a Dios en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y hay un problema. Los que no tenemos energía ya, porque se nos gastaron en el camino, para vocear en una oración colectiva, la gente lo ve como un pájaro raro. Oh, pero está callado. Oh, pero él sí ora en voz baja. Oh, pero parece que no tiene el espíritu y toda esa cosa. Y usted cree que se llega a la presencia de Dios porque usted vocee duro. Si el Dios suyo es sordo, el mío no. Si el Dios mío puede ser sordo, el suyo no tiene que ser sordo. Pero, ¿cómo resolvemos eso y le callamos la boca a cualquiera? Bueno, el dueño del evangelio, el que mandó a orar, me dijo a mí, le dijo a usted, tráncate en tu habitación, ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Es malo orar en público y vocear? No, no es malo. Lo puedo hacer como yo quiera, pero de todas maneras, para los que no tenemos mucha energía,
encontramos el apoyo de que el dueño dijo que así funcionaba. A usted le funciona de otra manera, Dios lo bendiga. Está bien. Terminamos con este asunto de los mercaderes de la fe. Y en Judas, en ese capítulo que tiene 25 versículos, hay uno, el verso 16, y ese también da una fotografía para concluir. Esos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo. Oiga lo que hacen. Esa persona cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. ¿Usted está oyendo bien? Son gente que hablan, su boca habla cosas infladas, pero sus movimientos son fríamente calculados. Son gente que hablan palabras infladas, adulando a la gente para sacar provecho. Yo sé que usted sabe y ha visto mucho eso. Ahí está la Biblia. Líbrese de eso. Dele un bibliazo a todo lo que usted hace y dice, y lo que le digan a usted que no recita un bibliazo, mire para otro lado. No sirve y lo que le va a hacer es daño. Que Dios nos ayude. Gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me